Hola amigos, mi nombre es Orbeli y esto es Universo 99, un espacio donde vamos a estar estudiando temas de gran interés basándonos en lo que está escrito en la Biblia. El día de hoy vamos a hablar de Constantino y el origen de la Iglesia Católica. Es un tema que me parece fascinante y que me parece que es un tema bastante extenso, pero que voy a resumir. Me fascina la historia, me gusta mucho hablar de historia y por eso he traído a cotación este tema, hablando un poco de lo que va a venir a ser mis siguientes videos, porque tiene mucho que ver mis siguientes videos con este que estoy haciendo, a petición de un amigo que él es suscriptor de este canal y me pidió que hiciera este video, entonces me parece súper genial. Vamos a empezar hablando de que Constantino fue un hombre que fue emperador de Roma. Constantino nació en el año 280 después de Cristo y él nació en Serbia. Posteriormente pasa a ser emperador de Roma y él era un hombre bastante desarrollado en armamento, un hombre de guerra, y él un día va a una batalla, él tiene una visión, esta visión, él ve una cruz y dice que con esa cruz él iba a vencer, entonces él toma esa cruz y esa batalla, él vence en esa batalla, entonces él dijo, ya va, esto me gustó, vamos a adoptar ahora el cristianismo. ¿Qué sucede? Que el cristianismo pasa a ser una religión aceptada. En esa época los cristianos eran perseguidos. ¿Qué sucede? Que Constantino dice, no, ya va, no persigamos más a los cristianos, vamos más bien a adoptar esa religión. Pero ¿qué sucede? Que cuando va a adoptar él esta religión, él la adapta al régimen, al imperio romano. ¿Qué hace con esto él? Él dobla toda la escritura, o sea, él no va a cumplir la Biblia realmente, sino que él la agarra a su conveniencia. Crea el papado y luego de crear el papado comienzan a suceder cosas horribles, las verdaderas herejías. Allí es cuando comienza realmente a haber una gran quiebre en lo que va a ser. O sea, el hecho de él querer unir la iglesia, de él querer unir al cristianismo con la política, termina dañando todo. Él agarró y dijo, ok, voy a unión al cristianismo con la política, la adaptó a su gobierno y él simplemente sacó lo que le convenía, eso fue lo que él cumplió, lo que le convenía, y en realidad trajo dioses paganos, y esos dioses paganos son los que realmente son los ídolos en la Iglesia Católica, solo que les cambiaron los nombres y son los santos. Ellos, los católicos, lo llaman santos, pero en realidad son dioses paganos. Si no me creen, googleenlo y van a ver que sí es así, sí es cierto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que en realidad Constantino impone esto y nace el papado, para que posteriormente, en lo que viene a ser el año de 1000 a 1500, es lo que se conoce como el oscurantismo. ¿Qué sucede? Que en la Iglesia Católica prohibió que las personas leyeran la Biblia. La Iglesia Católica prohíbe que una persona lea la Biblia. ¿Qué sucede con esto? Solamente ellos podían compartir la Biblia. Ellos se colocaron como los mediadores entre Dios y el mundo y las personas. Entonces resulta todas estas que las personas eran ignorantes porque no tenían la posibilidad de leer la Biblia. Ellos a todas las personas que veían con la Biblia las mataban. Entonces, ¿qué sucede? Solamente ellos podían dentro del Vaticano podían tener la Biblia, solamente los eclesiásticos, y ni siquiera todos los eclesiásticos, sino como que los que tenían más rango eran los que podían leer la Biblia. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que se levantan hombres en esa época, lo que vamos a llamar la Reforma protestante. Se levantan hombres que tienen la posibilidad de leer la Biblia y dicen, wow, tengo que predicar esto porque la gente se está perdiendo, la gente no sabe realmente lo que es. En ese momento la Iglesia Católica ejercía mucha autoridad sobre los gobiernos, incluso sobre los reyes de Europa. El papado tenía incluso hasta más autoridad. Habían reyes que le tenían miedo al papado. ¿Por qué? No porque el papado fuese muy fuerte, sino porque ellos decían que iban en nombre de Dios, y la gente, por tener temor de Dios, dejaba que ellos hicieran muchas cosas que estaban mal.
Entonces en realidad el papado decía que iba en nombre de Dios y hacían cosas muy feas. Y eso está escrito en muchos libros. Hay demasiados libros a los que personas que les fascina la historia. Sé que pueden, aquí en la descripción les voy a dejar los links de los libros que he leído para hacer este video. Y van a ver que son muy buenos y que realmente habla de la realidad. Entonces, ¿qué sucede con esto? Salen todas estas cosas horribles y salen personas muy preparadas en esa época en Europa, personas muy ilustres, personas muy estudiadas, muy doctas, y ellos se levantan y hacen comprender a la gente que en realidad es muy accesible entrar al reino de Dios, que no es solamente pagando no sé qué era lo que pagaban el papado decía que tenían que pagar una cantidad para poderse salvar. Eso era totalmente falso, y la gente que tenía la posibilidad de pagar, pues obviamente pagaba para ser salvo, y así es como en realidad la Iglesia Católica se hizo rica en esa época. Entonces, a todas estas, mucha gente se levantó, muchos hombres se levantaron y se enfrentaron al gran gigante que era el papado. Y a todos estos hombres, muchos de ellos venían de familias muy humildes, solamente que ellos, a pesar de venir de familias humildes, estudiaron, se prepararon y llegaron a ser grandes ilustres. Muchos de ellos murieron quemados en hogueras, murieron de formas muy horribles, torturados, presos y perseguidos, murieron predicando la palabra y no se detuvieron. Ellos no tuvieron miedo, y incluso siendo juzgados, cuando eran juzgados, porque muchos de ellos no los mataban de una vez, sino que los juzgaban, porque habían personas tan influyentes en el mundo que no las podían matar así como así, sino que tenían que juzgarlas primero, y al momento de juzgarlas lo que hablaban era directamente gracia. Cuando ellos hablaban, eran una doctrina directamente del reino, no era una doctrina falsa, sino que realmente incluso hasta los jueces decían, esta gente es inocente, pero como el papado tenía tanta poder en ese momento, los jueces decían, ok, está condenado, pero no me hago, o sea, los jueces como que cedían, pero en realidad sabían que eran inocentes de cualquier cargo. Y pasando todo esto llega Martín Lutero y con la reforma protestantista. Y esta reforma agarra bastante fuerza, y debido a que agarra tanta fuerza, el Papa Luciano III hace esto del siglo X al siglo XV, hace esto de traer la Santa Inquisición. ¿Y qué sucede? Que mataron a muchos cristianos. Al 2% de la población mundial los mataron, y que en ese momento eran 150.000 cristianos. Murieron a mano de la Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque ellos estaban predicando, y la Santa Inquisición decía que la palabra no la podía compartir nadie, solamente ellos eran los enviados de Dios, y eso era algo totalmente falso. Hay tantas recopilaciones de que las cosas que hacían dentro del Vaticano eran tan sucias, las fiestas eran tan paganas, que solamente se comparaban con las de Calígula, que el rey Calígula era un enfermo. Sobre todo era muy aberrante las cosas sexuales que hacían, y las cosas que hacían dentro del Vaticano solamente se podían comparar con las de Nerón y con las de Calígula, que fueron dos hombres totalmente desviados, y esa inmoralidad sexual ellos la tenían guardada, y después iban y condenaban al pueblo. Y bueno, ese era el sistema, y todo esto lo desencadenó Constantino al unir la iglesia cristiana a la política y traer dioses paganos. Ellos infundían temor en toda la población para que les sirvieran, y colocaron de excusa que eran enviados por Dios, para que la gente realmente tuviese temor. Entonces, bajo todo este yugo, bajo toda esta presión, el Lutero vence, y viene lo que viene a ser el protestantismo, que es lo que celebramos realmente los cristianos, los que realmente creemos en Cristo, porque viene a ser
viene un nuevo tiempo para la iglesia cristiana, y de allí en adelante viene un respirar para la iglesia cristiana. Comienzan a moverse lo que viene a ser los misioneros, comienzan, o sea, viene un nuevo tiempo. Pero mientras este tiempo no llegaba, fueron 500 años de oscurantismo, y esto lo estudiamos en secundaria cuando vemos lo que es el arte gótico y toda la cultura gótica. Se desencadenó justamente en este tiempo, en lo que se viene a llamar el oscurantismo. Fue una hegemonía que tuvo el papado en ese momento, que ya ahorita no la tiene, o si la tiene ya la tendrá en otra forma organizada, porque no se ve tanto en el mundo eso. Ya ahorita la gente no muestra tanto apoyo al papado en realidad. Su inmoralidad sexual se ha difundido a nivel mundial y la gente ya no cree en esa gente. Pero bueno, a lo que voy es que esos 500 años se conocen como el oscurantismo, y fueron 500 años donde se vio influenciada la economía, la sociedad, la cultura, el arte, todo se vio involucrado en Europa. Y eso desencadenó cosas terribles. Y ya luego ya viene el Renacimiento, luego ya viene todo una nueva era totalmente. Pero antes de todo eso ocurrió esto, y es muy importante saber, porque creo que apologéticamente hablando es muy bueno para un cristiano estar bien cimentado, saber de dónde es que vienen realmente la evolución, para que nosotros estemos acá, para que nosotros el día de hoy tengamos una Biblia en la mano. Mucha gente ha tenido que sufrir y ser torturada para que nosotros hoy en día podamos tocar una puerta y predicar el evangelio. Eso antes no se podía hacer, y sin embargo hubo gente que fue valiente y se aguantó un montón de procesos y caminaron firmemente en la palabra de Dios. Entonces no malgastemos ahorita lo que podemos ayudar al mundo, porque realmente sí lo podemos hacer. Entonces en ese momento hubo una gran ayuda, que fue la de un rey de Inglaterra que tradujo la Biblia. Fue una traducción bastante buena, porque este rey de Inglaterra aprovechó y tradujo la Biblia para que mucha gente la pudiese entender, porque si no me equivoco, todos en videos anteriores les dije que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, arameo, hebreo y griego, pero creo que la Biblia en esa época estaba toda traducida al latín, si no me equivoco. ¿Y quién iba a poder leer eso si en esa época incluso la gran mayoría era analfabeta? Entonces este rey la traduce a un idioma que sí se pueda entender, y pues mucha gente fue evangelizada, y mucha gente conoció lo que realmente era el reino de Dios. Entonces debemos dar gracias a Dios de que han ocurrido tantos eventos, y estos eventos para poder tener los pies en la tierra y saber dónde estamos posicionados en este tiempo. Estamos en un tiempo donde hay un virus mundial, donde muchas personas están encerradas en sus casas con miedo, mientras ocurren a nivel mundial muchas cosas terribles. Se habla del nuevo orden mundial, se habla del chip, se hablan de tantas cosas. Entonces, de todas esas cosas, creo que como cristianos es indispensable que sepamos todas las cosas que han venido pasando en la historia en contra de la iglesia, y aferrarnos de la palabra de Dios. Para cerrar este video voy a leerles un versículo que dice, que habla está en Timoteo, 1 Timoteo 6, 20 y 21, que dice así: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Así termina esta carta que le fue enviada a Timoteo. Entonces, este versículo está bien hermoso y está bien entendible. No perdamos tiempo y vamos a hablar lo que realmente es la palabra de Dios. No perdamos tiempo conversando, teniendo otras pláticas. No perdamos tiempo. A veces, como somos cristianos, queremos que
creemos que conversando otros tipos de cosas vamos a hacer que más personas crean en Dios, y no. Hablemos de la palabra, hablemos de la palabra, y la persona que realmente se quiera convertir lo va a hacer. Pero no tratemos nosotros, no hagamos nosotros intentos fallidos que más bien van a traer confusión a nosotros. Más bien hablemos la verdad y el que quiere escucharnos lo va a hacer. Este video ha culminado. Solamente, bueno, les quería hablar exactamente de esto, de Constantino y del origen del catolicismo, y de cómo es que eso da origen al protestantismo. Y para los que profesamos la verdadera doctrina, para los que estamos cimentados en realmente saber que Dios es nuestro Padre y que no hay mediador alguno, sino solamente Jesucristo, que murió en una cruz para salvarnos, y que al momento de recibir nosotros a Cristo ya somos hechos nuevas criaturas, somos hechos salvos para predicar esas buenas nuevas a los demás. Sin más nada que decirles, les digo que Dios creó el universo para que tú y yo disfrutemos. Así que gracias por verme y saludos.